Amén. Muy bien, hermano. Les decía entonces en Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Hoy les voy a dar una breve y nueva versión del tema Uno se escapó. De eso vamos a hablar. Y dice así la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahora versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hermanos, la iglesia es la gran responsable por las almas. Dios nos ha confiado el mensaje del Evangelio, la predicación del Evangelio de salvación eterna en Cristo. Como todos conocemos, cierto día tendremos que rendir cuentas uno a uno delante del Señor de lo que hemos hecho con nuestras vidas, pero principalmente lo que hemos hecho con el mensaje de la predicación del Evangelio. Nosotros como Iglesia Bautista necesitamos estar enfocados en las... Allí debería estar dirigida nuestra mirada hacia las almas, hacia los que aún están en las tinieblas, los que están perdidos en el pecado. En esas almas debe estar nuestra preocupación y nuestra ocupación. Sobre todo cuando miramos este mundo, hermano, que cada día está más violento y tan lleno de corrupción y tan lleno de inmoralidad. Como dice la Biblia, vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Y entonces tenemos que entrar en medio de esta gente, en medio de esta selva de cemento, donde hay gente con urgencia el mensaje del Evangelio. Estos no son tiempos para estar distraídos. El tema este del virus de la COVID-19 ha despertado muchas preocupaciones y ha puesto a mucha gente aún en un estado de pánico. Y estamos muy atentos a ese tipo de cosas, que yo no digo que debemos descuidarnos, pero debemos que enfocarnos en las almas. No perder de nuestra memoria y de nuestra actividad, que tenemos que llegar a las almas con el mensaje del Evangelio. Este mundo está dando sus últimos suspiros. Yo le llamo los suspiros de un moribundo. Y nosotros tendríamos que ganar toda la mayor cantidad de almas posible para Cristo con el mensaje del Evangelio. Y nos va a doler mucho saber que uno se escapó, que uno se nos fue sin haber conocido a Cristo, sin haber escuchado el Evangelio, y cómo hemos dejado de pasar la oportunidad de hablar a otros acerca de la salvación eterna en Cristo. La iglesia, hermano, tiene que ser un potente altavoz para anunciar el mensaje del Evangelio. Tenemos que predicar, mis hermanos.
porque uno se escapó, alguien de nuestra familia se nos escapó y no le hablamos de Cristo. Alguien de los que estudia con nosotros se escapó, no le hablamos de Cristo. Alguien de los que trabaja con nosotros se nos escapó y no le hemos hablado de Cristo. Por eso yo en esta mañana brevemente quiero hablarles de este tema de uno se escapó. En primer lugar, esta historia que leí habla acerca de uno que se escapó, pero fue alcanzado en el desierto. Uno que se escapó, pero fue alcanzado en el desierto. Podríamos decir que esta historia que leí tiene un final feliz. Pero observe esto. Este hombre que conocemos como un eunuco vino a una gran fiesta en Jerusalén, una enorme ceremonia religiosa, en un lugar donde todos estaban hablando acerca de Dios. Y él vino allí como un funcionario de la reina de Cándace. Este hombre era como un ministro de economía. Este hombre era el que administraba los tesoros de la reina. Era un hombre que tenía una posición importante y él estaba allí en el templo, en medio de un ámbito religioso donde todo el mundo hablaba de Dios, pero nadie le habló a él acerca del evangelio. Quizás yo imagino que en esos grandes encuentros me hacía recordar esta mañana, hace 40 años atrás, cuando yo estudiaba en el seminario y venían aquellos predicadores de gran renombre y luego todos los jóvenes, cientos de jóvenes, debatíamos. Los debates a veces acerca de la soberanía de Dios, de las cosas que pasan en este mundo, si verdaderamente suceden al azar, si Dios tiene verdaderamente el control, hasta dónde tiene Dios el control. Y hablábamos sobre la soberanía de Dios. En aquellos tiempos con los compañeros del seminario debatíamos acerca de la resurrección de Cristo, acerca de la cruz vacía, de la tumba vacía, del testimonio de los apóstoles y de Pablo y de otros 500 que le habían visto resucitado. Y algunos debatían si Cristo había resucitado corporalmente o no. En mi época de estudiante se debatía acerca de la inspiración de la Biblia, cómo Dios sopló, cómo Dios exhaló aliento de vida y nos dio a nosotros la Biblia, la palabra de Dios, y discutíamos de cuán confiable era la versión en lengua castellana. Y sin embargo, nuestra versión, la Reina Valera, es totalmente confiable. Y entonces yo imagino aquellas reuniones de 40 años atrás en el seminario, con esta ceremonia religiosa en que participó el eunuco, todo hablando maravillas y desplegando sus conocimientos de teología, pero nadie se ocupó de su alma necesitada, nadie se ocupó de que este hombre estaba perdido sin Cristo, que su vida estaba atrapada en las tinieblas y en el pecado. Y aquella ceremonia religiosa entre alabanzas, prédicas terminó y el hombre se subió al carro y fue rumbo al desierto. Pero el Espíritu Santo de Dios habló a Felipe, el evangelista, le habló a ese predicador y lo motivó para que se fuera al desierto y se acercara a ese carro, porque allí había un alma necesitada de Cristo. Y efectivamente Felipe, obedeciendo al Espíritu Santo, se acercó a aquel carro y se encontró con este hombre que estaba tratando de mitigar el hambre de su alma leyendo al profeta Isaías. Y mientras leía el profeta Isaías, estaba como desesperado porque no entendía si el profeta estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías. Y dice, ¿está hablando de sí mismo el profeta o de otro? Y ahí estaba Felipe, el varón de Dios, para explicar la palabra y para guiarlo en el camino de salvación. El Espíritu Santo preparó esa cita divina. Uno de los mensajes de décadas atrás que era muy conocido, que yo predicaba, citas divinas, pedir a Dios que Él prepare un encuentro por medio del Espíritu Santo con una persona que necesita de Cristo. Una cita divina. Anoche tomé un nombre de una persona joven, él se llama Ricky, y es un contacto nuevo mío. Entonces yo le pregunté a él si
él me escribía algo acerca del fútbol, de alguna transmisión mía, o si me escribía acerca del tema de Dios. Y esta mañana, a las 6:05 de la mañana, Ricky, a quien no conozco personalmente, me dijo, me interesan las dos cosas, el fútbol y Dios. Y se me abrió una puerta ahora, una cita divina, encontrar esa veta para alcanzar el tesoro precioso de un alma con el mensaje del evangelio. De paso, ore por este joven Ricky. Él es boliviano. Yo quiero hablarle acerca de Cristo en este mismo día. Es el plan que tengo. Pero veo que el Espíritu Santo estuvo preparando el terreno y no tenemos que descuidar nuestra responsabilidad por las almas, porque nosotros somos responsables delante de Dios por esta generación. Es nuestra deber alcanzar esta generación con el mensaje del Evangelio. Volviendo al hombre eunuco, allí le vemos a este hombre que estaba en ese desierto, como tanta gente está hoy en el desierto de esta vida, en el desierto de este mundo. Allí en el desierto él estaba atrapado en el pecado, en las tinieblas y con su alma en gran necesidad. Su alma tenía un gran vacío que solamente podía ser llenado por Dios. Pero ahí vino Felipe, el evangelista, a predicarle el evangelio, a guiarle en el camino del Señor. Y entonces este hombre entendió la necesidad de ser salvo. Y cuando conoció a Cristo y reconoció que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces él vio agua y dice, yo quiero ser bautizado. No solo quiero creer en Jesús como el Salvador, quiero obedecerle bautizándome. Y dice ahí que cuando Felipe salió de delante de él, el eunuco siguió gozoso su camino. Inevitablemente, toda persona que conoce a Jesucristo como el Salvador va a poder andar gozoso en los caminos de esta vida. Y el eunuco volvió a su lugar de trabajo, volvió a su función de administrador de los tesoros, pero él tenía el tesoro más precioso en su vida, lo tenía a Jesucristo como el Salvador. Uno se escapó de una gran fiesta religiosa, pero fue alcanzado en el desierto. Y como les dije, hermano, esta es una historia con final feliz. En segundo lugar, quiero hablarles unos minutos acerca de alguien que se escapó y hoy es un alma que está sufriendo. Ese va a ser nuestro segundo punto hoy, sobre alguien que se escapó y es un alma que está sufriendo. Si puede acompañarme, por favor, un momento al Salmo 42. El Salmo 42, versículo 1, vea cómo dice la palabra del Señor allí, Salmo 42 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios, hermanos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza de el pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, si te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí está el clamor de un hombre que está lejos de la casa de Dios. Este hombre se escapó de los cultos, se escapó de las reuniones, se escapó de la comunión de los hermanos. Pensó que en el mundo iba a encontrar una mejor vida, pero evidentemente su vida fue de tropiezo en tropiezo y vivió la experiencia de golpearse una y otra vez la cabeza contra la pared. Y ahora es un alma sufriente. Y así mucha gente en las congregaciones, quizás algunos de nosotros alguna vez experimentó eso,
que nos alejamos del camino del Señor y dejamos la casa del Señor. Un día dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de ver a los hermanos y pensamos que en el mundo íbamos a encontrar nuevos caminos con vida abundante, pero nada de eso sucedió. Y de pronto nos encontramos como el ciervo junto a las corrientes de agua. Estamos jadeando, estamos con un alma reseca, porque este hombre confiesa, él dice, mi alma tiene sed de Dios. Todo lo que él bebió de este mundo, la sabiduría, quizás algún progreso económico, quizás alguna experiencia sentimental. Yo no sé lo que él encontró en el mundo, pero lo que él encontró lo dejó insatisfecho, porque él dice, mi alma tiene sed de Dios. Todo lo que viví, todo lo que experimenté, lejos de la casa de Dios, todo terminó en fracaso, en frustración. Y hoy estoy aquí en una enorme necesidad. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuánta gente, hermano, piensa que en el mundo va a estar mejor? ¿Cuánta gente dice, me voy de la iglesia porque aquí estoy aburrido? O siempre tiene un argumento pensando que en el mundo encontrará cosas mejores y solo encuentra dolor y consigue heridas profundas que dejan cicatrices horribles después. Este hombre se fue al mundo y ahora reconoce que su alma tiene sed de Dios. La gente lo veía que había caído tan bajo en el pecado, lo veían tan mal que hasta los incrédulos se preocupaban y le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y así tanta gente hoy, algunos que terminaron en los mostradores de un bar tomando vino, cerveza, gente que dejó la casa de Dios y se metió en el pecado y terminó en la cárcel, en el hospital o en el cementerio. Es una mala elección dejar el casa de Dios. Es una mala elección dejar la casa del Señor, la comunión con los hermanos. Todo aquel que se aleja de Dios, más temprano que tarde, dirá como este hombre, mi alma tiene sed de Dios. Y ahora se comenzaba a preguntar a sí mismo, ¿cuándo volveré? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Él estaba diciendo aquí que sus lágrimas eran el pan de día y de noche. El haber abandonado el camino del Señor le trajo lágrimas, dolor de día y de noche. Las lágrimas le recordaban lo amargo y doloroso que era haberse alejado de Dios. Pero él dice algo más aquí. Él dice, yo me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, como yo guiaba a la multitud a la casa de Dios en medio de alabanza. Este hombre había sido como un líder, era un hombre que movilizaba a la gente y los traía a la casa de Dios y vio cómo Dios hizo grandes obras, grandes transformaciones, como pecadores habían sido salvos. Y ahora él dice, él me acuerdo de esas cosas, me acuerdo de esas cosas cuando yo venía con las multitudes a la casa de Dios, pero ahora no tengo nada, mi alma está vacía, mi alma está sufriendo. Este hombre se escapó y el mundo lo lastimó. Este hombre se escapó y el diablo lo maltrató. Y así como él, hoy hay tantos que ustedes y yo tenemos que ir a buscarlo. Hermanos que se han apagado, hermanos que se han enfriado, hermanos que se han mundanalizado, que necesitan una mano extendida, que necesitan un gesto de cariño, una invitación, una motivación para que vuelvan al camino del Señor. Hermanos, piensen, muchos se nos han escapado y todavía estamos a tiempo de ir a buscarlo. Uno se escapó y fue alcanzado en el desierto. Uno se escapó y es un alma sufriente. Y ahora quiero hablarles unos pocos minutos de uno que se escapó, pero tenemos que salir a buscarlo. Ustedes y yo tenemos que salir a buscarlo. Si podemos ir rápidamente, por favor, hermanos, a el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Allí vamos a ir para buscar la enseñanza de uno que se escapó, pero hay que salir a buscarlo. El Evangelio de Lucas, el capítulo 15 y el versículo 3. Mire cómo dice la palabra de Dios aquí, Evangelio de Lucas, el capítulo 15, versículo 3. Dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas,
no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Muchas veces en la Biblia las almas son comparadas con una oveja. Nosotros, dice el Salmo 100, dice que somos oveja de su prado. Y va a encontrar muchos pasajes. Jesús es el buen pastor. Nosotros somos las ovejas de su rebaño. Jesús es el buen pastor que dio la vida por sus ovejas. Un alma, una oveja. Y aquí tenemos una oveja rebelde. Se fue, se separó de las otras 99. Pero aquí tenemos un pastor que nos enseña a cada uno de nosotros que necesitamos tener esta clase de corazón hoy. Un corazón que vaya detrás de aquellos que se han desviado, un corazón que vaya detrás de aquellos que se han escapado, y hay que salir a buscarlos, hay que salir a buscarlos con compasión, porque esas clases de ovejas pueden estar perdidas en cualquier parte, están en riesgo de que un lobo, un puma, la oveja es un animal indefenso, cualquiera se puede aprovechar de ella y terminar con su vida. Por eso hay que salir a buscarla con compasión. Esa palabra compasión significa con un amor que surja de las entrañas, de la parte más íntima de nuestro ser. Tiene que surgir ese amor que nos impulse a buscar a las ovejas descarriadas, a los que se han enfriado, a los que se han apartado, a los que se han alejado, a los que han tropezado en el camino. Hay que salir a buscarlos con compasión. Y hay que salir a buscarlo porque también muchos de estos que están perdidos están en diferentes clases sociales. A veces vemos a un empresario y pensamos que es una persona que tiene su vida hecha, que no tiene necesidad. Sin embargo, hay muchos empresarios, hombres de negocios que tienen el alma vacía. Están derrumbados anímicamente. Todo lo que tienen es una cáscara, es una apariencia que ofrece el mundo, pero por dentro están derrumbados, desmoronados espiritualmente y anímicamente. Y hay que ir a buscar en ese grupo de empresarios a la gente que necesita de Jesucristo, llevarles el mensaje, no dejar que esa gente se nos escape. Hay también dentro de la clase política donde la corrupción es moneda corriente, lo ve usted a veces en la televisión, en los diarios, en las redes sociales, pero dentro de la clase política hay mucha gente que es infeliz y necesitan del Evangelio de Cristo. Son esas clases de ovejas que están perdidas y hay que salir y predicarles el mensaje del Evangelio. Usted piensa que porque tienen cierta fama o cierta popularidad no tienen necesidad. Claro que tienen y hay que acercar, predicarle el mensaje del Evangelio, aunque en algunos respuesta sea con arrogancia y con desprecio, igual vamos a llevar el mensaje del Evangelio. A veces los que necesitan de Cristo se ven las caras más visibles dentro de aquellos que están esclavizados del alcohol, de las drogas, que están atrapados en una vida inmoral. Esos son los más visibles. A ellos también hay que ir con el mensaje del Evangelio. A ellos también hay que ir con compasión. Y a veces el mensaje del Evangelio debe ser llevado con lágrimas. Usted recuerda cuando en el Salmo 126, en los versículos 5 y 6, dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hay que ir a buscar las ovejas perdidas con compasión. Hay que ir a buscarla con lágrimas en los ojos. Y hay que ir a buscarla con urgencia, porque esas clases de ovejas son almas que están en peligro. Son almas que rápidamente pueden ser alcanzadas por la muerte. Están allí indefensas en las tinieblas. Y nosotros tenemos que cumplir nuestra misión, predicar el Evangelio y no dejar que esas almas se escapen. Uno se escapó, un eunuco, y fue alcanzado en el desierto con el mensaje de salvación. Uno se escapó y ahora es un alma sufriente, como dice el Salmo 42. Alguien que se fue de la casa de Dios y hoy está sufriendo. Se escapó,
necesita que lo alcancemos. Alguien se escapó y anda vagando por los desiertos de esta vida. Hay que salir a buscarlo. Y por último, hermanos, porque ya el tiempo nos está apremiando, quiero decirles que hay alguien que se escapó y hoy está perdido en el infierno. Ya es tarde para alcanzarlo. Pero hay algo que tiene que alertarnos en esta mañana y animarnos a buscar con urgencia a aquellos que aún no han caído en el infierno. Están sin Cristo y necesitan ser alcanzados. No pueden escaparse de el mensaje del evangelio que tenemos que predicar. Si puede ir un momento hasta la última carta, la carta de Judas, antes de Apocalipsis. Allí les leeré un texto y será el final de nuestro mensaje. En la carta de Judas, antes del libro de Apocalipsis, ahí está la carta de Judas. Y mire cómo dice la palabra de Dios allí, Judas, versículo 23. Si no lo encontró, yo voy a leer para usted. Dice Judas, verso 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Mire la primera parte del texto, dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Hay mucha gente en esta vida que está próxima a morir y no sabe. Hay mucha gente en esta vida que no tiene a Cristo y si caerán en las llamas eternas del infierno. Pero aquí hay una exhortación para nosotros como hijos de Dios, como iglesia. Dice, algunos arrebatadlos, dice la palabra de Dios, del fuego. Esa gente que ya está sintiendo el calor de las llamas del infierno, que pronto esas llamas le van a atrapar. Todavía no han caído, por eso ustedes y yo estamos a tiempo de alcanzarlo. Arrebatarlo significa quitar algo con fuerza. Arrebatar significa quitar algo con rapidez. Y tenemos que alcanzar esas almas, arrebatándolas antes de que caigan en el fuego. Uno se escapó. ¿Quién se escapó en su familia sin Cristo? ¿Quién en su familia y en la mía aún todavía no tienen a Cristo? ¿Quién de nuestros contactos en las redes aún no tienen a Cristo? ¿Quiénes de aquellos que estudian con nosotros, que trabajan con nosotros? ¿Quiénes no tienen a Cristo? No dejen que se escapen, hermano. Dios nos está llamando a una gran responsabilidad. La responsabilidad de predicar el evangelio. Esa es la gran comisión que nos fue encomendada. La de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Dónde buscaremos esas almas? ¿Tendremos que ir al desierto como Felipe? ¿Tendremos que ir a un lugar de perdición como ese hombre que andaba con su alma sedienta, jadeante como el ciervo junto a las corrientes de agua? ¿A dónde vamos a ir a buscarlo? Los hermanos que se nos han ido de la iglesia, que ya no se congregan, que fueron atrapados por el mundo y por la corriente de este mundo. Hay que navegar en esas aguas y hay que ir a buscarlos porque necesitan de almas que sientan compasión, almas que se muevan con urgencia. Y esa es la responsabilidad. El virus nos acorraló, el virus nos alteró la vida, pero tenemos que dejar de mirar un poco el virus y volver a enfocarnos en las almas. Es esa nuestra misión como iglesia, porque si solamente miramos la noticia y el drama que se abate sobre el mundo, vamos a estar perdiendo el enfoque. Nuestro enfoque como iglesia son las almas, son los perdidos, son los que aún no conocen a Cristo. Trabajemos de tal modo, hermano, escape sin haber escuchado el evangelio. Bueno, que Dios bendiga su palabra en este día y hermano Omar.